Buenas noches, hermanos. Vamos a estudiar en la palabra de nuestro Señor acerca del llamado conforme a su propósito. Es la vocación bajo el señorío de Cristo y vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8 de los versículos 28 al 30. Yo sé que conocemos este pasaje por otras circunstancias, pero hoy lo vamos a ver a partir de otra perspectiva. Y dice la palabra del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y en tus manos ponemos este tiempo, Señor, para gloria tuya. Enséñanos acerca de nuestras vocaciones, Padre, y ayúdanos a poder comprender cómo en nuestro servicio podemos honrarte y glorificarte en cada una de las cosas que hacemos. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando hablamos de vocación, no estamos hablando primero de carrera, salario, oficio, prestigio, realización personal. Estamos hablando del llamado. Y para el cristiano, todo llamado verdadero debe comenzar donde comienza Pablo, en Romanos 8, en Dios mismo, en su propósito, en este propósito eterno que Él tiene y en esta obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En mi vida como epidemiólogo, yo he tenido la oportunidad de visitar domicilios de muchas personas. Algunas visitas tenían como propósito la búsqueda intencionada de casos de enfermedades que pueden ser transmitibles o transmisibles y otras, pues le dábamos seguimiento a pacientes de enfermedades que eran de interés en salud pública. Una vez, en una ocasión, visité a una pareja que vivía en un departamento oscuro, se veía tétrico, estaba rodeado de ceniceros, había frascos de medicamento y ropa amontonada en el suelo. Cuando yo conversé con ellos, percibí que su rutina diaria estaba prácticamente todo enfocada alrededor de fumar y ver televisión. No te estoy compartiendo esta escena, mi hermano, para que tú mires con desprecio a alguien, sino al contrario, te lo menciono porque aquella visita a mí me dejó una pregunta clavada en mi conciencia. ¿Para qué fue creado el ser humano? ¿Puede una vida reducirse a sobrevivir, consumir y esperar el fin de semana y repetir los mismos hábitos hasta que el cuerpo se agote? Quizá también esta pregunta nos alcanza a cada uno de nosotros. Tal vez no vivimos exactamente las mismas condiciones ni tenemos los mismos hábitos, pero muchos de nosotros hemos sentido en algún momento una inquietud parecida. Si Dios me creó con un propósito, ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué me llamó? ¿Cómo debo vivir como cristiano en mi trabajo, en mi familia, en mis decisiones, en mis habilidades y en mis responsabilidades? Y la palabra de Dios nos responde con una verdad firme. Dios llama a sus hijos en Cristo para conformarlos, transformarlos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es desde este llamado en donde toda nuestra vida queda ordenada para su gloria. Nuestra obediencia es en agradecimiento y también nuestro trabajo es en bien del prójimo. Esa es la idea con la que deseo que comencemos este mensaje. La vocación cristiana no nace de la exaltación del yo, sino del señorío de Cristo. No comienza preguntando qué me hace a mí sentirme pleno, qué me llena, qué me satisface, sino para qué me ha redimido Cristo y cómo debo de glorificar a Dios en el lugar donde Él me ha puesto. Así que, como punto número uno, entendamos cómo es que Dios nos llama conforme a su propósito. En Romanos 8
28 al 30. En primer lugar, dejemos en claro, no es un texto para elegir una profesión. Queda muy claro, lo conocemos por otro contexto. Pero este texto eh, habla sobre un propósito redentor de Dios, claramente. Pablo no inicia con nuestras capacidades, nuestros planes o nuestras aspiraciones. Inicia con Dios. Dice Pablo, Él conoce de antemano, Él predestina, Él llama, Él justifica y Él glorifica. Así que el sujeto dominante del pasaje es Dios. Esto debe a nosotros humillarnos, consolarnos, primero porque pues derriba nuestra autosuficiencia de manera que quedamos humillados. Nosotros no somos el centro de la historia. Y por otro lado debe consolarnos porque nuestra vida no descansa en el azar. No es que no haya un propósito, hay un propósito. Y en la opinión de otros, eh, no es la importancia de nuestra vida y tampoco qué tan frágiles puedan ser nuestros planes. Nuestra vida descansa en el propósito de Dios. Pablo dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos a los que aman a Dios. Y luego aclara, para los que son llamados conforme a su propósito. Ese bien no debe reducirse a comodidad, éxito o ausencia de sufrimiento. El versículo siguiente explica cuál es el bien mayor. Dice Pablo, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí, en este pasaje, está el centro de toda vocación cristiana, Cristo. Dios no nos llama simplemente para que encontremos una ocupación útil, sino para que seamos transformados conforme a Jesucristo. La vocación no es el nombre religioso de la ambición personal, es la forma concreta en que la vida redimida aprende a obedecer a Cristo en todas sus esferas. Antes de preguntar qué debo hacer con mi vida, el creyente debe preguntar a quién pertenece, a quién pertenezco. Si perteneces a Cristo, tu vida no es tuya, tus dones no son tuyos, tu tiempo no es tuyo, tus manos no son tuyas, tu inteligencia no es tuya, todo ha sido recibido de Dios y por lo tanto debe volver a Dios en adoración, obediencia y servicio. Por eso cuando hablamos de vocación debemos comenzar con el llamado eficaz de Dios. Él nos llama de muerte a vida, de culpa a perdón, de tinieblas a luz, de esclavitud a libertad. Y ese llamado salvífico tiene consecuencias prácticas. El creyente ya no vive como dueño autónomo de su existencia, sino como siervo de Cristo. Punto número 2. Cristo ordena toda la vida como vocación delante de Dios. La palabra vocación proviene del latín vocatio, y esto significa simplemente eso, llamado. En la tradición reformada, esta idea fue recuperada con una fuerza pastoral muy importante. Dios no llama solamente a pastores o a misioneros o a maestros de la Biblia. Dios llama a todos sus hijos a vivir delante de Él con fidelidad. Juan Calvino, de hecho, se opuso a la idea de que solo los oficios eclesiásticos son verdaderamente espirituales. Para la Reforma, toda la vida del creyente pertenece a Dios. La cocina, el campo, el escritorio, el consultorio, la escuela, el taller, el hogar, la oficina, la congregación, son lugares donde Cristo debe ser honrado. Esto no significa que todo trabajo sea automáticamente santo. Significa que todo trabajo legítimo puede ser recibido como esfera de obediencia cuando se realiza delante de Dios con gratitud, honestidad, disciplina, humildad y amor al prójimo. Génesis 2.15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes de la caída, mi hermano, ya había trabajo. Antes del pecado, ya había mandato. Antes del sudor doloroso, ya existía una tarea encomendada por Dios. Por tanto, el trabajo no es un castigo en sí mismo, es parte del diseño, del buen diseño del Creador.
El pecado deformó el trabajo y lo convirtió en una especie de idolatría, de explotación, de vanidad, de pereza, de ansiedad, de orgullo y hasta de codicia. Pero Cristo redime al pecador por completo. No salva solamente el alma para dejar intactas sus manos o su agenda o su escritorio o la manera de tratar al prójimo. Cristo, Cristo nos reclama el todo. Por eso Pablo puede decir en Primera de Corintios 10:31, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hay una zona neutral. Comer, beber, trabajar, estudiar, administrar dinero, cuidar hijos, atender pacientes, enseñar, vender, sembrar, limpiar, dirigir, obedecer todo. Todo debe someterse al señorío de Cristo. Pablo en Colosenses 3:17 lo afirma también de otra manera. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Hacer algo en el nombre del Señor Jesús significa hacerlo bajo su autoridad, conforme a su carácter y buscando su gloria. Aquí se nota la diferencia entre una visión cristiana y una visión meramente humanista de la vocación. La visión humanista pregunta qué me satisface, qué me proyecta, qué me hace sentir realizado. Pero la visión cristiana pregunta qué honra a Dios, qué honra a Cristo, qué exige la obediencia, dónde le puedo servir mejor, qué debo mortificar en mi corazón y cómo puedo vivir con piedad en la vida ordinaria. Mi hermano, la vocación cristiana entonces no es una excusa para construir nuestro propio reino. Es una forma de reconocer que ya pertenecemos a otro reino. El creyente no trabaja para probar su valor, sino porque Cristo ya lo recibió por gracia. No sirve para comprar el favor de Dios, sino porque ya fue comprado por la sangre de Cristo. Punto número 3. La vocación se discierne por la obediencia, por la piedad y por el servicio. Y es que entendamos esto, si la vocación nace del llamado de Dios en Cristo, entonces no debemos buscarla con criterios del mundo. No basta preguntar cuánto voy a ganar o qué tanto reconocimiento voy a obtener o qué tan cómodo me voy a sentir. Esas preguntas ciertamente pudieran tener un lugar, pero no deberían de gobernar nuestro corazón. La primera pregunta es, o debería ser, ¿estoy viviendo para la gloria de Dios? Esa pregunta funcionará como el plan maestro de la vida cristiana. Una decisión puede parecer legítima, puede ser rentable y hasta atractiva. Sin embargo, si lo que hago debilita mi comunión con Dios y alimenta mi orgullo, me aparta de mi iglesia, destruye a mi familia o me vuelve negligente en la piedad, debo examinarla con temor santo. Y la segunda pregunta ¿es lo más útil que puedo hacer para la edificación? Por eso Pablo en 1 Corintios 12:31 nos dice que debemos desear ardientemente los dones mayores. Juan Calvino entendía esto como una exhortación a buscar aquello que más edifica la iglesia. No se trata de vanidad espiritual, es una utilidad piadosa. La tercera pregunta podría ser, ¿dónde están mis fortalezas y mis límites? Y la humildad cristiana reconoce que no podemos hacerlo todo. Dios reparte dones de manera sabia. Algunos enseñan, otros administran, otros consuelan, y otros hacen diferentes cosas. No todos tienen los mismos dones. Y nadie tiene todos los dones. De hecho, no es que seamos imprescindibles, pero tampoco nadie es innecesario.
La cuarta pregunta podría ser, ¿dónde están las necesidades reales? Que en nuestra vocación cristiana, pues no solamente debemos mirar hacia adentro, no solamente hacia lo que yo necesito, quiero o anhelo, sino también hacia lo que necesita mi prójimo. ¿Dónde hay dolor? ¿Dónde hay pocos obreros? ¿Dónde puedo servir sin buscar el aplauso? Eh, ¿Qué necesidad ha puesto Dios cerca de mí? Una quinta pregunta podría ser, ¿cómo afectará esta decisión a mi vida cristiana? Porque no toda oportunidad me conviene. A lo mejor lo económico nos conviene y en esa oportunidad me conviene económicamente, pero ¿qué tal en el alma? Un trabajo que promete mucho, pero me arrastra constantemente a la mentira, a descuidar mi congregación, o a cuestiones inmorales, o simplemente a cauterizar y endurecer tu corazón, debería ser algo que debemos de estar examinando a la luz de la palabra de Dios. Tal vez una pregunta final sería, ¿cómo se integra esta vocación con mi familia y con mis responsabilidades ordinarias? Los puritanos insistían en algo que en nuestro tiempo se llega a olvidar. Una vida doméstica también es campo de obediencia, porque tú no puedes hablar de una gran vocación pública si en lo privado, en tu responsabilidad íntima, eres descuidado y no eres fiel. Así que estas preguntas no son para encerrar al creyente en culpa, sino para que te despierten, mi hermano, a una vida examinada delante de Dios. Una vida que no se examina fácilmente se desperdicia. Una vida que se desperdicia no siempre parece escandalosa. A veces parece ocupada, productiva, respetable y en algunos casos anhelable y a veces hasta religiosa. Pero puede ser que no esté rendida esa vida a Cristo. Y en punto final, la vocación cristiana adorna la doctrina y sirve al prójimo. Juan el Bautista nos ofrece una aplicación muy concreta. En Lucas 3, del 10 al 14, las multitudes se agolpan y le preguntan a Juan, ¿qué pues haremos? Y él no le responde con una espiritualidad abstracta. Él les contesta de manera muy práctica. Al que tiene dos túnicas, le dice que comparte. A los recaudadores les dice, no exijan más de lo debido. A los soldados les dice, no quiten dinero por la fuerza. No acusen falsamente. Alégrense, conténtense con su salario. Mi hermano, mi hermana, el arrepentimiento verdadero toca la vida completa. Y cuando toca la vida completa, también toca la billetera. Tú verás el trato con otros, la autoridad, el salario, la honestidad y el contentamiento, como todos ellos se ven transformados por Cristo. Hay un hermoso libro acerca del contentamiento, un libro puritano, y nos habla mucho acerca de cómo contentarnos aún en las cosas que parecen difíciles en nuestra vida. Si nosotros vemos a Zaqueo, aquel recaudador de impuestos, cuando Cristo entra a su casa, Zaqueo no solamente se emociona, sino que él restituye, devuelve, cambia la manera en cómo se relaciona con sus bienes y con el prójimo. Esto nos debe ayudar a entender la vocación. Un contador que se convierte no deja de ser un contador. Ahora va a contar, ahora va a registrar, va a asesorar, va a administrar, pero ahora tiene un amo diferente. Ahora tiene a Cristo como su Señor. Un médico que se convierte no deja de ejercer. Ahora atiende al enfermo recordando que cada persona está hecha a la imagen de Dios.
Un comerciante que se convierte, no deja de ser negociante, sino que ahora vende con verdad, con justicia y con contentamiento. Una madre, un padre, un estudiante, un servidor público, un maestro, un empleado, la tarea que sea. Ahora viven ejerciendo lo que Dios les dio a hacer bajo la mirada de Cristo. Pablo le dice a Tito en esta carta pastoral, capítulo 2, versículos 9 y 10, que aún los siervos deben demostrar buena fe para que esta buena fe adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Esta frase es hermosa, mi hermano, pero no solamente es hermosa, sino que es muy exigente. Adornar la doctrina. La doctrina no se adorna con discursos brillantes si la conducta contradice esa doctrina. Se adorna cuando la verdad de Dios tiene resultados visibles y se nota la fidelidad. La fidelidad en el trabajo adorna la doctrina. La puntualidad adorna la doctrina. La honestidad adorna la doctrina. El respeto al prójimo adorna la doctrina. La manera en cómo usamos nuestro dinero adorna la doctrina. La paciencia adorna la doctrina. No es que necesitemos un escenario más grande para glorificar a Dios. Lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado, rendido al Señor y con manos fieles. En Efesios 4:28 se añade otra dimensión. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El trabajo cristiano no mira solo la supervivencia propia, mira la posibilidad de compartir. Trabajamos para no robar, sí, pero también para tener con qué bendecir a los demás. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Mi hermano, la vocación no sirve al prójimo, perdón, la vocación que no sirve al prójimo es una vocación estrecha, egoísta y no glorifica a Cristo. En conclusión, debemos vivir vocacionalmente bajo el señorío de Cristo, recordando que Dios nos llama conforme a su propósito, que Cristo ordena toda la vida como vocación delante de Dios, no es algo en específico, sino toda la vida. Recordando que la vocación se nota, se discierne en nuestra obediencia, en nuestra piedad y en nuestro servicio. Pero además que esta vocación obediente es adorno a la doctrina que nosotros predicamos y además sirve al prójimo. El Catecismo Menor de Westminster pregunta, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y responde, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta respuesta resume el corazón de la vocación cristiana. No existimos para adorarnos a nosotros mismos. No fuimos creados para levantar un reino personal. Fuimos creados para Dios. Que el Señor nos conceda vivir bajo su llamado, trabajar bajo su mirada, servir bajo su gracia y esperar con gozo el día en que aquel que nos llamó, justificó, nos glorifique por completo, haciendo completa su obra en nosotros, para alabanza y gloria de su nombre. Amén.